Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y son los alimentos perecederos. ¿Alguna vez han notado que unos alimentos se dañan más rápido que otros? Es por esta misma razón, son perecederos. A continuación les vamos a dejar un pequeño video donde les vamos a explicar qué es un alimento perecedero, cuál es la manera adecuada de conservarlo, cuál es la temperatura que debería de tener esta conservación y también los tipos de alimentos perecederos que podemos encontrar. Porque es importante conservar adecuadamente los alimentos perecederos. Primero, para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos. Segundo, para mantener su valor nutricional. Tercero, para reducir el desperdicio de alimentos. Los alimentos perecederos son aquellos que se deterioran rápidamente si no se almacenan y manipulan adecuadamente. Frutas, fresas, requieren almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Plátanos, deben almacenarse a temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol. Uvas, requieren almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Verduras, pepinos, deben almacenarse a temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol. Lechugas, requieren almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Tomates, requieren almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Carnes y pescados. Carne de res, requiere almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Carne de cerdo, requiere almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Carne de cordero, debe almacenarse a temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol. Lácteos. Leche, requiere almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Queso, debe almacenarse a temperatura ambiente, lejos de la luz directa del sol. Huevos. Huevos frescos, requieren almacenamiento en refrigeración a una temperatura entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius, con una humedad relativa del 80 a 90%. Métodos de conservación. Refrigeración, mantiene los alimentos a temperaturas entre 0 grados Celsius y 4 grados Celsius para ralentizar el crecimiento microbiano. Congelación, almacena los alimentos a temperaturas bajo cero, generalmente entre 18 grados Celsius bajo cero y 35 grados Celsius bajo cero, para detener completamente el crecimiento bacteriano y conservarlos durante períodos prolongados. Envasado al vacío, elimina el aire del envase para prevenir la oxidación y el crecimiento de microorganismos, extendiendo la vida útil de los productos.